estos mismos autores, Nelson Watts y Bailey Sikian, dicen, en el 2010 llegó denosumab, entrecomilladamente un nuevo agente antirresortivo. Este sí que se puede decir que es un agente antirresortivo. Fue aprobado sobre la base de un estudio a gran escala, el estudio Freedom. Entonces se tenía 3 años, hoy conocemos lo que sucede con su uso continuo a 8 años. Y denosumab representa un punto de inflexión en la historia del desarrollo de fármacos para la osteoporosis, porque es el primero, también el único del que disponemos hoy, que se acomoda a la fisiología ósea. Dispondremos de más, pero hoy es el único que responde a lo que es la fisiología ósea. Es decir, los bifosfonatos y teriparatide se desarrollaron empíricamente sin un pleno conocimiento de los mecanismos moleculares. Pero denosumab no. Denosumab se hizo para inhibir una molécula conocida como era el RAN-ligand. Un segundo ejemplo de lo que puede ser un fármaco que no disponemos en este momento puede ser los inhibidores de la catepsina K. Los inhibidores de la catepsina K van a inhibir la actividad osteoclástica, pero no van a destruir el osteoclasto. Probablemente no dispongamos de ellos como pronto hasta el año 2016. Quiere presentarse el estudio antifractura en septiembre de este año, pero va un poquitín retrasado, pero no dispondremos de ellos antes. Es un fármaco que también responde en su diseño a la fisiología ósea. Y otro punto de inflexión, desde luego, lo hace el conocimiento de la Wnt, que le voy a poner lo más sucinta que pueda para que nos entendamos. Y entonces se está trabajando en los inhibidores de la esclerostina. La esclerostina frena la producción del osteoblasto. Por tanto, si yo hago un anticuerpo frente a la esclerostina, estoy acelerando la producción de osteoblastos y modulando la actividad osteoclástica. Me parece que es un artículo muy bonito, muy nuevo y muy bonito, que explica muy sucintamente y muy bien en qué consiste el arsenal terapéutico del que realmente disponemos. Quiero decir con esto que hay cuestiones comercializadas que han quedado absolutamente obsoletas, aunque costen en la guía. Me parece que este artículo vale la pena tenerlo y retenerlo. Que en Europa, esto es una situación de lo que sucede en Europa, lo que ha pasado con los fármacos, esto recoge hasta el 2011. Bien, aquí tenemos cómo empieza a usarse, estos son bifosfonatos y estos son otros fármacos. Cambia un poquito la curva en el momento que disponemos de teriparatide y en el momento que se dispone de denosumab, de manera que en Europa, si no mal recuerdo, empezamos a utilizar denosumab en el año 2010 y ahí empieza a caer la utilización de bifosfonatos, en el momento en que se conoce con más precisión asuntos interesantes de fisiología ósea. Voy a ir a lo que dijo Cristina, dando un repaso muy rápido. Yo tengo que tener un osteo que viene de células precursoras, tengo para que se forme un osteoclasto, labra una laguna y el osteoblasto lo repara. Bien, ahora bien, si no hay un equilibrio entre osteoclasto y osteoblasto, si disminuye el número de osteoclasto, se me altera profundamente la situación del hueso. Esta es la razón, y lo diré posteriormente, por la que la FDA dice que no se utilicen los bifosfonatos más de 3 años. Por lo que la guía europea actualizada esta mañana, que yo sepa, la guía europea, la guía británica actualizada el 8 de mayo del año 2014, recomienda no más de 5 años, y la guía americana de la National Osteoporosis Foundation, actualizado esta mañana, o sea, el 8 de mayo del 2014, dice que se considere detenidamente, pero que no se utilice más de 3 a 5 años un bifosfonato. Esta es la real razón, porque altera profundamente la fisiología, con los efectos secundarios que pueda tener después. Que no solamente son las fracturas atípicas y no solamente son la osteonecrosis mandibular, son las microfracturas que van a llevar a posteriores fracturas, que son muchísimo más en número y en frecuencia que las osteonecrosis mandibulares y que las fracturas atípicas. Cristina nos ha explicado magníficamente bien cómo, para que se produzca un osteoclasto, el osteoclasto tiene que interaccionar con el RAN-ligand. Dicho de otra manera, en el osteoblasto se va a producir RAN-ligand y osteoprotegerina. Si el RAN-ligand y la osteoprotegerina no se ligan,
el RAN ligand se va a unir al RAN del osteoclasto, activando la osteoclastogénesis. Lo que va a hacer denosumab es modular, es decir, es un anticuerpo que remeda la acción de la osteoproteginina, por tanto va a hacer que la osteoproteginina se una al RAN ligand, de manera que el RAN ligand no active el osteoclasto. Así actúa este fármaco. Si no me explico bien, levantan la mano y me dicen que repita o que he sido muy poco clara, ¿no? O muy confusa. Para que se me active, para tener la vía de la activación del osteoblasto, por eso que hemos oído que se llama vía Wnt y que no voy a explicar en este momento. Cuando hablo cuando hablo de RAN ligand osteoprotegerina, estoy hablando de osteoclasto, y cuando hablo de vía Wnt, estoy hablando de producción de osteoblasto, de células formadoras, y de modulación de las células digamos, de los osteoclastos. Esta es la vía activada, la vía Wnt activada, que me lleva al incremento de la acción osteoblástica. Pero la vía Wnt puede estar inactivada por la esclerostina. Si yo tengo un anticuerpo frente a esta vía, que es lo que tendré en un futuro, probablemente en el año 2016-2017, pues tendré un fármaco anabólico, que es lo que va a ser los anticuerpos antiesclerostina. Denosumab no lo es, se acopla a la fisiología ósea, pero es un antirresortivo, no es un anabólico. Los anticuerpos antiesclerostina serán un fármaco anabólico. Ha explicado Cristina muy bien que el objetivo del tratamiento de la osteoporosis es reducir el riesgo de fractura no vertebral y vertebral. Y por esta razón todos los ensayos clínicos con fármacos lo que estudian es la disminución del riesgo de fractura. No hay otro ítem que haya que tener en cuenta. La DMO es un parámetro subrogado, se tiene en cuenta, pero es un parámetro subrogado. El número 1 es la disminución del riesgo de fractura. Por tanto, cuando yo pienso en un tratamiento para osteoporosis, ¿en qué pienso? Que se ajuste lo más posible a la fisiología ósea. En segundo lugar, que actúe competentemente sobre el hueso trabecular y sobre el hueso cortical. Nos habla Cristina de los dos tipos de huesos. Nosotros tenemos un 20% de hueso trabecular y un 80% de hueso cortical. Los bifosfonatos solo actúan en hueso trabecular, por lo tanto actúan en el 20% de nuestro organismo, quiere decir que un 80% queda descubierto. Consecuentemente, por la acción que tienen sobre el hueso cortical y trabecular, que disminuya la incidencia de fracturas en los dos tipos de hueso, y que haya normalización de marcadores. Los marcadores de remodelado óseo no son una cosa para la Clínica Universidad de Navarra. En las guías publicadas hoy ya hacen referencia a las guías del 2013, donde dice que son imprescindibles. Lo que hay que encontrar en el hospital de Segovia es un bioquímico al que le guste el tema. Pues si le gusta el tema, lo va a montar. Luego hablaremos de cuál hacer, pero si le monta, lo que hay que tener es decir, ¿cómo sé yo si un diabético está bien compensado? Hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Cómo sé yo si una persona está bien tratada? Marcadores de remodelazo equivocados. Un bioquímico que venga al hospital de Segovia, le guste el tema y sepa que lo está haciendo bien. Esto es más o menos lo que un grupo Sibáin, un equipo australiano, explica que son las zonas que vamos teniendo dependiendo de la década de hueso. En verde está el hueso cortical, en morado está el hueso trabecular, las zonas que vamos perdiendo y consecuentemente la zona que tenemos que ir tratando, ¿sí? Que está descubierta y que hay que tratar. Por cierto, hablo de osteoporosis de la mujer y del varón. O sea, yo no hablo de osteoporosis posmenopáusica, estoy hablando de osteoporosis de la mujer y del varón, los dos. En un informe de la Unión Europea, está hecho este año, el 2013, pero recoge los datos de Europa al 2010. En la Unión Europea hay, en el 2010, 22 millones de mujeres que tienen osteoporosis y 5,6 millones de varones que tienen osteoporosis. Aquí pone algunos países, en otros engloba un tanto por ciento muy elevado. En el informe está reportado país por país. O sea, si alguien lo quiere ver, se puede descargar y está reportado país a país la incidencia de cada uno de estos países. Y este es el coste que a 2010 ha tenido las fracturas osteoporóticas en la Unión Europea. Es decir, el coste de la osteoporosis ha sido de 37 billones de euros en el 2010, para que nos hagamos idea de lo que está suponiendo. ¿Cuántas personas de las fracturadas
estaban tratadas, cuántas personas de las fracturadas tenían un tratamiento específico para osteoporosis, el 19%. Esto conviene saberlo, es decir, que la mayoría de las personas que se fracturan no están tratadas, ni con un tratamiento acorde a la fisiología ósea, ni con un tratamiento desacorde con la fisiología, simplemente no estaban tratadas. Nos han explicado también cómo un tanto por ciento muy elevado de fracturas tiene lugar en lo que llamamos baja masa ósea, no en rangos de osteoporosis, no de menos 2,5 en adelante, dependiendo del estándar, sino que el 46% tienen lugar en lo que llamamos baja masa ósea. Bien. Esto, para que nos hagamos idea de las zonas que tenemos con hueco el 80%, las vértebras tienen más trabecular que cortical, el radio más cortical que trabecular, el tercio distal del radio más cortical que trabecular, la cadera es prácticamente igual, aunque aquí he puesto las diferencias entre femoral y trabecular. Claro, las fracturas vertebrales van a tener mayor incidencia en edades más tempranas, ¿no? 70-75 años, y las fracturas de cadera van a tener más incidencia a partir de los 80 años. Vale, aquí hay un asunto que me parece a mí importantísimo a la hora de diagnosticar. Este es un paper publicado este año, ni más ni menos, por el National Bone Health Alliance Working Group, donde está la creme de la creme. O sea, toda la gente que se dedica a la osteoporosis está aquí. Bueno, entonces, estos señores han propuesto, en marzo del 2014, que el diagnóstico de osteoporosis se puede hacer por 3 procedimientos. Uno, el diagnóstico. Ellos proponen, uno, continuar con la medición de T-score como diagnóstico, si quiero, hacer una densitometría y al mismo tiempo diagnosticar si hay fractura de cadera, vertebral, de húmero proximal, de pelvis o de muñeca. Es decir, si una persona ha tenido una de estas fracturas, no hay necesidad de hacer densitometría, está diagnosticada, no hace falta. Pero es que ellos proponen un asunto muy serio. Como bien saben, el índice FRAX que nos ha explicado Cristina estaba validado para instaurar tratamiento, pero ellos han propuesto que el índice FRAX sirva para diagnóstico. Es decir, el riesgo de fractura a 10 años, si es mayor del 3% en cadera, en el chart en la que nos ha explicado Cristina, si es mayor del 3% en cadera en 10 años, o mayor del 20% en otra localización, lo que han propuesto es que esto sirva para diagnóstico. Pero ha servido tanto que en la guía de la National Osteoporosis Foundation publicada hoy ya lo incluye. No es que haya que esperar a como ellos dicen los autores de este informe, que el Código Internacional de Enfermedades en el año 2014 o 2015 lo pondrá, que se puede diagnosticar la osteoporosis por FRAX. No es que vaya a esperar, sino que ya hoy la National Osteoporosis Foundation lo incluye dentro de sus guías estos 3 procedimientos de diagnóstico. Por lo tanto, si tengo un índice FRAX, este riesgo de fractura está diagnosticado, si hay una fractura está diagnosticado, y si no, puedo hacer una densitometría. Me atrevo a decir que aquellas personas que no tengan factores de riesgo y que quieran hacer una densitometría van a ser menores de 65 años en mujeres y menores de 70 años en varones. Ahí es donde el FRAX puede no entrar bien. Quiero decir que podemos gastar menos dinero en densitometría y más en tratamientos muy eficaces. Esa es mi sugerencia. Por tanto, los criterios diagnósticos son estos 3. Que hayan sufrido una fractura de estrés, una DMO de menos 2,5 inferior en columna lumbar o en fémur, porque es una enfermedad sistémica aceptada por la OMS desde 1994, y desde febrero del 2014, que el riesgo de fractura de cadera a 3 años sea más del 3%, o el riesgo de fractura a 10 años en otra localización sea del 20%. Esto ya está en guías metido, por lo tanto puedo hacerlo, cualquiera de las 3 cosas. Esto es, a mi modo de ver, muy importante. Cuando digo si hay fractura ya está diagnosticado, las guías, tanto la británica como la americana publicada esta mañana, hacen especial hincapié en que solicitemos radiografías AP y L de columna dorsal y columna lumbar. Porque si veo una deformidad, bien en el muro anterior, medio o posterior, sé que hay una fractura media, moderada o grave.
Y para poder diagnosticar puede haber cualquiera de estos tipos de fracturas y es mucho más barata una radiografía que una densitometría. Y puedo solicitar desde mi centro de salud muy fácilmente una radiografía y ver si hay un aplastamiento de muro anterior, medio posterior y queda diagnosticado. Lo anima a hacer sistemáticamente en todos los pacientes. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? En los 3 casos en que haya osteoporosis, en los 3 casos en que haya podido diagnosticar. Por tanto, cuando haya tenido lugar una fractura de estrés, debo poner tratamiento. Cuando la DMO sea de menos 2.5 o inferior, o cuando por índice FRAX haya riesgo de fractura de cadera en 10 años mayor de 3% o riesgo de fractura osteoporótica mayor del 20%. Como nos han explicado, meto cada uno de los parámetros. Atención, el FRAX se puede hacer sin DMO. La DMO es optativa. Y por tanto, si no lo tengo, no lo meto. Y me sale en los puntos de corte que he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, puedo hacerlo sin DMO, cosa interesante en el ordenador. Cuando me pregunta aquí, ¿hay osteoporosis secundaria sí o no? ¿Qué causas han quedado aceptadas como osteoporosis secundaria? Donde pongo aquí Maturitas, esto es octubre de 2013, puedo poner la guía de hoy a 2014 porque mantiene las mismas, ¿no? Mantiene la artritis reumatoide, hipogonadismo no tratado en la mujer o en el varón, inmovilidad prolongada, trasplante de órganos por la medicación que han precisado, diabetes mellitus tipo 1, hipertiroidismo franco no tratado, enfermedades gastrointestinales. Siempre invito a pensar aquí no solamente en el Crohn, en las malabsorciones intestinales o las enfermedades celíacas, sino en las cirugías de obesidad, porque son cirugías malabsortivas. Los trastornos hepáticos crónicos y el EPOC. El EPOC es altamente prevalente. ¿Cuántos EPOC ven los médicos de atención primaria? Así. Es así que hay que pedirles una columna A, P y L porque va a pasar algo en el muro anterior, medio o posterior. En todo caso, si será un paciente candidato a densitometría o a pedir marcadores de remodelado. Atención, el FRAX, como saben, solo es aplicable a pacientes no tratados. No puedo aplicar un FRAX en pacientes que estén tratados. Por tanto, se puede aplicar a quienes no hayan tenido terapia hormonal sustitutiva en el último año, a quienes no hayan sido tratados con SERMs en el último año, que no hayan sido tratados con PTH recombinante humana en el último año, no se hayan inyectado denosumab en el último año, no hayan recibido bifosfonatos intravenosos en los 2 últimos años o no hayan tomado bifosfonatos orales en los 2 últimos meses. Los calcivitaminarios no son tratamientos. El FRAX aplicable a estas poblaciones. Hay una cosa muy curiosa, que es que la International Society for Clinical Densitometry dijo que actualizaría sus posiciones en los primeros meses del 2014, pero lo ha retirado. Lo ha retirado porque ya ve que la densitometría va a quedar para poquísimas personas. Dentro de esas poquísimas personas me atrevo a subrayar estos. Los adultos que tengan un trastorno o condición asociada con baja masa ósea y los adultos que tomen medicaciones que puedan producir baja masa ósea. Me atrevo a decir que son los 2 colectivos donde va a quedar reducida la densitometría de momento. ¿Cuáles son esos fármacos que condicionan una pérdida de masa ósea? Sobre todo estos. Los glucocorticoides durante más de 3 meses a cualquier dosis. En este momento a cualquier dosis. En cuanto haga el FRAX, se me abrirá si pongo que toma corticoides, se me abrirá una carta que me preguntará la dosis. Pero le va a dar igual, lo va a tener en cuenta. Los inhibidores de la aromatasa, piensen en todas las mujeres con cáncer de mama que han sido tratadas y que no se les ha puesto un tratamiento a tiempo. Los inhibidores de andrógenos, todos los varones con cáncer de próstata. Los inhibidores de la bomba de protones, prácticamente todo el mundo. Tome usted un inhibidor de la bomba de protones 2 meses, pero es que luego se perpetúa, ¿no? Para siempre. Los antidepresivos, los sedantes hipnóticos y los antiepilépticos. Toda la gente con epilepsia o la cantidad de personas que hay con psicofármacos, ¿no? ¿Qué determinaciones analíticas se sugiere hacer a una persona que vamos a instalar el tratamiento para osteoporosis antes para saber que no hay otra causa? Hemograma y velocidad de sedimentación, calcio, fósforo,
paratormona 25-hidroxi, porque me parece que es más fisiológico tratar directamente con 25-hidroxivitamina D que con ningún calcio. Ojo, no pongamos calcio durante muchísimos años, que es una molécula muy dura para el riñón. Y se puede poner calcifediol, que es muy barato, muy barato, y una ampolla al mes, que parece que no hay nada, pues tiene una vida media de 23 días. Por tanto, ojo al calcio, ¿no? Sin embargo, a medir siempre 25-hidroxi, porque si no, pues no alcanza niveles y el calcio de los alimentos no se absorbe. Una creatinina, inmunofijación de proteínas en sangre y orina, no sé que tengamos delante un mieloma, sobre todo en pacientes que tengan osteoporosis severas, y un perfil tiroideo. Bueno, ya hay muchos metaanálisis sobre lo que los marcadores de remodelado óseo predicen el riesgo de fractura. Sobre todo, estos dos que tengo en pantalla, el CTX son zonas terminales del colágeno, y los P1NP, o sea que hay que convencer a un bioquímico del Hospital de Segovia, para si no los hacen, para que hagan CTX y PNP. Bueno, yo me dedico un poco a esto, y es la tesis de una persona que trabaja con nosotros, y hemos visto clarísimamente que los marcadores de remodelado óseo, haciéndolo antes, lo hemos hecho, en la tesis lo hemos podido hacer, cuando están elevados los dos, a esas personas hacemos densitometría y tienen osteoporosis. Y es muchísimo más barato hacer marcadores que hacer una densitometría. Por lo tanto, un bioquímico aficionado que haga estos dos marcadores, y esas personas, si quiero hago densitometría, si no pudiera tratamientos, poco va a tardar muy poco en admitirse que a estas personas hay que ponerles tratamiento. Bien, esta es la guía británica, donde pongo agosto de la 2014, se puede poner agosto 2013, se puede poner mayo 2014. No ha habido aquí modificaciones, en la guía británica no ha habido. En la guía americana sí, y ahora intentaré decirlas. Bueno, la guía británica me dice que dispongo de estas acciones. Yo me he permitido tachar el ranato de estroncio, por lo que voy a decir a continuación. Me he permitido poner una cruz, una flecha en el reloxífeno, y quitar del medio la PTH184, porque yo creo que ha dejado de estar comercializada en Europa. La ha comprado un fondo de inversión japonés. Estas son las opciones terapéuticas de las que disponemos. Bien, la guía aquí dice que son las opciones terapéuticas para mujeres y para varones mayores de 50 años. Ahora, también conviene tener la experiencia de algunas personas, como son Richard Eastel, de la Universidad de Sheffield, donde dice expresamente, poniendo aquí datos muy contundentes, que el único bifosfonato eficaz en varones es el ácido zoledrónico. Hay que hacerle caso, ¿eh? Sabe lo que dice. El ácido zoledrónico, personalmente tengo dudas de cuántas veces hay que ponerlo, porque la propia guía de la National Osteoporosis Foundation también hoy dice que es lo mismo una dosis anual que una dosis cada 2 años. Y Ian Reid, un neozelandés, tiene unos trabajos muy bonitos donde demuestra que es lo mismo una dosis anual que una dosis cada 3 años. ¿Qué se está buscando? Que no aplane tantísimo, no lleve a apoptosis del osteoclasto, quizá, pero publicado está. Pongo esto porque esto lo vamos a tener en España ya. O sea, hay un alendronato efervescente que ya está incluido en la guía americana desde esta mañana, y que pone claramente, es la primera vez que lo veo. O sea, cuando pone alendronato, la guía americana pone alendronato, y a continuación pone Fosamax, Fosamax Plus, Vinosto, que es la forma que está comercializando. Vinosto es un alendronato efervescente que disminuye mucho las molestias gastrointestinales que tenían algunos pacientes cuando tomaban un bifosfonato. Por lo tanto, en guía americana está, y aquí lo digo. La Agencia Europea del Medicamento, el 21 de febrero de 2014, nos dice que no iniciemos nuevos tratamientos con ranato de estroncio, y a los tratamientos en curso que valoremos que se cumplen las condiciones, que sean personas que no tengan cardiopatía isquémica, que no tengan enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, que no tengan hipertensión. Por lo tanto, ahí mantiene como un impasse, y no sabremos cómo puede acabar esto. De momento tenemos estas advertencias. En lo que concierne a los SERMs, a los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, sabemos que reducen el riesgo de fractura no vertebral, pero que no está demostrado la disminución en otras localizaciones. En lo concerniente a vaxedoxifeno, el Duaví como tal, que saben ustedes que es una unión
de estrógenos con paxidoxifeno, aquí pone claramente que si esa persona tiene que se ponga para prevención de osteoporosis, pero no como tratamiento. En la guía americana de esta mañana lo incluye como tratamiento poniendo lo mismo que aquí, que si es una osteoporosis severa se considere otra posibilidad, y pone que en un año, que está demostrado que en un año hay cierta ganancia de masa ósea en columna vertebral y en otras localizaciones. En un año. Es muy poco, ¿eh? No se puede estimar y el riesgo de fractura no es estimable. La guía, aquí podríamos poner 2014 porque en esto no ha variado. Lo que sí me interesa subrayar es que sigue poniendo 3 años, a fecha de hoy, y sigue poniendo 3 años. Luego diré por qué, ya lo saben, pero lo voy a recordar. Es decir, aquí pone la reducción del riesgo de fractura vertebral y de cadera en los bifosfonatos, por lo tanto, solo en hueso trabecular. Si yo miro esto, gana el ácido zoledrónico, un fármaco de utilización hospitalaria, es el que tiene más capacidad de reducción, tanto en vertebral como 41% en 3 años en cadera y no vertebral en 3 años, un 27%. Si yo comparo dos fármacos que no son comparables, porque aquí tengo mecanismo de acción muy diferente, un bifosfonato con acción solo en hueso trabecular y que es un antirremodelador, un antirresortivo, siguiendo la nomenclatura que utiliza Nelson Watts. Bueno, pues es el bifosfonato más eficaz con un antirresortivo que actúa en hueso trabecular, en hueso cortical, me encuentro con esta situación. Vale. Como ustedes saben, en septiembre del 2011, la FDA dijo que los bifosfonatos se utilizaran de 3 a 5 años, y ellos aconsejaban 3 años. ¿Por qué dijo la FDA esto? Por esto. La Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos fueron los que dijeron en ese momento que cuando operaban a pacientes que estaban tomando bifosfonato, el hueso era muy débil. Por tanto, los que lanzaron la voz de alerta de que algo estaba pasando en el hueso fueron los cirujanos traumatológicos, y presentaron el informe a la FDA, y en base a esto, a los informes que presentan ellos, que en ese momento presentan 22 informes, recogiendo ya las fracturas atípicas que ha habido, pero sobre todo la situación del hueso en ese momento, es cuando la FDA toma la decisión de que no se utilicen más de 3 años. Hay artículos que ustedes han podido leer o les han podido decir que no hay inconveniente, y que se sabe positivamente que se puede utilizar, que no pasa nada por utilizar un bifosfonato durante 10 años. Hay artículos publicados recientes que dicen esto. Entonces, todo el mundo está esperando que la FDA modifique sus posiciones. No sé si la FDA lo va a modificar. Lo que sí puedo decir es que en marzo de este año, la Sociedad Americana de Investigación en Hueso y Investigación en hueso mineral, dice expresamente: aunque el riesgo relativo de los pacientes con fracturas atípicas tomando bifosfonatos es alto, el riesgo absoluto de fracturas atípicas en pacientes con bifosfonatos es bajo, oscilando del 3,2 a 50 casos por 100.000 personas año. Sin embargo, el uso a largo plazo puede estar asociado con un riesgo alto, 100 por 100.000 personas al año. Los bifosfonatos se depositan en áreas donde se desarrollan las fracturas por estrés, suprimiendo de la remodelación cortical específica en el sitio de las fracturas atípicas, poniendo en peligro los procesos por los que las fracturas por sobrecarga cicatrizan normalmente. Es decir, todos nosotros con el paso de las primaveras vamos teniendo fracturitas, y el propio hueso, si está sano, se encarga de sanarlas. Pero un hueso tratado con bifosfonato, si este es el efecto maligno del bifosfonato, hace imposible la recuperación espontánea pasada 3 años. Por eso, la American Society for Bone and Mineral Research se ha anticipado a lo que puede decir la FDA, diciendo: ojo al parche, porque sabemos positivamente que las microfracturas que un hueso bien tratado recupera, los tratados con bifosfonatos no lo recuperan. Y ese es el lugar de fracturas atípicas o de fracturas
que, aunque no sean atípicas, se llegan a producir. ¿Dónde me he ido? Cuando se suspenden los bifosfonatos, el riesgo disminuye. Bien. Esto lo han puesto porque había personas que decían que las microfracturas producidas por bifosfonatos podían recuperarse con teriparatide. Y han querido dejar claro en su posicionamiento que no hay datos que lo avalen. Por eso, la Asociación Americana de Metabolismo del Calcio se ha pronunciado diciendo que los pacientes que han estado expuestos a bifosfonatos tienen más frecuencia de tener fracturas atípicas. La media es de 7 años, pero ellos siguen remarcando el 3 años. Dice que, en conclusión, las fracturas atípicas son motivo de preocupación y se necesita más información con urgencia para ayudar en la identificación de pacientes de riesgo y orientar en la toma de decisiones sobre la duración con bifosfonatos. Mientras esto no esté claro, ellos mantienen los 3 años. La guía británica del 2013 y de 2014 lo que pone es que no se traten más de 5 años para alendronato y resveratrol ni más de 3 para zoledrónico. ¿Y pasado ese tiempo qué? Vacaciones terapéuticas. ¿Cuándo se puede hacer vacaciones terapéuticas? 1. A quienes no hayan sufrido nunca jamás una fractura. Quien haya sufrido una fractura, cualquier tipo, no puede tener vacaciones terapéuticas. Tengo que retirar el bifosfonato, pero poner otro fármaco. Que tengan en el momento de retirar el fármaco, que citométricamente no tengan osteoporosis. Si se cumplen estas condiciones, puede retirar el fármaco y quienes no se encuentran en esa situación tienen que dejar los bifosfonatos, pero tienen que ser tratados con otra familia terapéutica. Las vacaciones terapéuticas son solamente aplicables a bifosfonatos. No es aplicable a la única familia de la que disponemos hoy para tratamiento, que es denosumab, puesto que tiene hecho el estudio a 8 años, ¿no? Es aplicable exclusivamente a bifosfonatos. Esto lo había saltado un poquito. Alguien se ha planteado si, cuánto tiempo debe ser tratada la osteoporosis.